Estamos de vuelta en directo en IMAX Televisión y en Onda Cero Puerto Llano en este martes 11 de febrero, el programa Ahora Ciudad Real con la asociación Aspas. En el primer bloque hemos hablado de la asociación, de su funcionamiento, de su historia, hemos hablado también de sus servicios, de sus diferentes servicios, del proyecto de su calendario, que por cierto, vamos a enseñarlo otra vez, que no sea por difusión, aquí está, del calendario anual que saben que tienen y que este año pues ha sido la temática del cine. Los chicos, mira, ET en enero, ¿verdad? Sí, pues han protagonizado diferentes películas en su calendario. Después de los proyectos, pues hemos hablado también de la lengua de signos y ahora vamos a hablar de realmente la inclusión en la sociedad de estos niños y niñas en ámbitos pues como la educación. ¿Qué carencias veis principalmente? Asun, tu hija es una niña sorda, me imagino que lo habrás vivido más de cerca esto. Antes comentabas una escena de, bueno, no lo hacen aposta porque al fin y al cabo son niños, pero debería tomar la gente más conciencia. ¿Qué problemas notas en el día a día de integración o de inclusión que deberían mejorarse? Bueno, yo la verdad que estoy teniendo bastante suerte, es un caso especial. Pero verdaderamente la inclusión como tal, a ver, sí que es verdad que en el decreto yo lo que veo es que hay muchísima inclusión y está fenomenal, pero para otro tipo de discapacidades. Para la discapacidad auditiva verdaderamente falta mucho camino por intentar hacer y por intentar llegar a un buen término. Es como, por ejemplo, una situación... no, es un niño sordo puro, ¿cómo le metemos el inglés? Pues mira, directamente una adaptación curricular significativa, o son escenas que faltan muchos intérpretes, hay niños que necesitan un intérprete en el cole, no lo tienen, hay recursos que tardan mucho tiempo en llegar, como una PT, una L, inclusión en sí, en el ámbito educativo, falta bastante. Ayudas técnicas y sobre todo el profesorado, que es como les da como miedo, o hay profesores que se cierran mucho y no dejan que vaya, por ejemplo, Aspas a que les den un consejo, que les digan, oye, mira, tenéis que trabajar así, o tenéis... Sí, simplemente hacerles entender lo que es trabajar con un niño con esta discapacidad. Y hay otros que pasan mucho, en fin, ahí hay un poquito, hay mucho por hacer, muchísimo. Y Bea... Yo lo vivo como una lucha constante, porque bueno, nos reunimos mucho con los coles para pues, darles pautas, decirle la metodología de trabajo, cómo adaptar también asignaturas. Yo he llegado incluso a ir al colegio de Daniela a enseñar lengua de signos. Hay profesores que están muy abiertos y son muy receptivos, pero hay otros que les cuesta más. También creo que falta mucha formación en este ámbito de la discapacidad auditiva y bueno, pues hay coles que colaboran muchísimo y fenomenal, pero hay otros que cuesta mucho. Luego también el tema de las ayudas, por ejemplo, de las FMs, pues vemos que tarda mucho en llegar. Se pide desde infantil, se está pidiendo este recurso y a lo mejor llega en primero de primaria, en segundo de primaria. Y pues eso, es estar continuamente llamando atención a la diversidad, bueno, pues para que los padres también, mucha reclamación, mucho pedir, mucho llamar. Mucha pelea constante. Es una lucha, pero bueno, hay coles que sí que es verdad que están muy receptivos y que funcionan fenomenal y que trabajan muy bien con los niños, y hay otros que les cuesta más. Y yo lo que creo que falta todavía mucha formación y eso, mucho camino por recorrer en este mundo de la discapacidad auditiva. Se deberían dar... cursos de formación a los profesores en este tipo de... Sí. Nosotros damos charlas y sí, hay coles que muy bien, pero... Sí, y además es como ella ha dicho, en mi cole, por ejemplo, yo te lo vuelvo a repetir, yo en mi cole, la verdad que Daniela está súper integrada, el equipo de orientación, de dirección, profes, demás, o sea, son súper conscientes de lo que tienen y están trabajando bastante bien con la niña. Y ella, por ejemplo, sí que ha ido a dar cursos en lengua de signos a profesores, incluso cuando a mi hija se le asignó un intérprete, ese intérprete abrió para que madres, padres y alumnos los lunes fueran, por ejemplo, a dar
cursos cortos, pero bueno, cursos en lengua de signos, la verdad que tuvo muy buena acogida. Son iniciativas que verdaderamente están fenomenal, pero que hace falta abrirla al mundo, porque es que... Y otra hacerla cosa que general. quería decir, parece que como llevan un implante coclear, ya está todo solucionado. Ya el niño habla, ya el niño oye, y no es así, porque luego vemos que hay muchas cositas ahí, que hay problemas de comprensión, les falta mucho vocabulario, y entonces muchos profesores se creen que con el implante ya es suficiente, pero no. Y luego eso, hay niños Más que llevan implante, personal, ¿no? y hay niños que llevan implante y no tienen adquirido el lenguaje y necesitan un intérprete, y ahora mismo no se le está dando ese intérprete porque tienen un implante coclear. Pero aún así, ese niño todavía no tiene lenguaje, es que hay que darle otro recurso para que los contenidos del cole los vaya adquiriendo. Y ahora mismo eso es un problema que... Claro, ahí es donde decimos que, perdona Lola, ahí es donde decimos que al poner el implante no es, ala, ya, no, es una rehabilitación, y hay niños, pues como te comentaba antes, que pueden tener cualquier otra patología añadida, como puede ser un trastorno del lenguaje, como puede ser mil cosas, que aunque tengan un implante coclear, aunque oye, la audición sea buena, sí que es verdad que no son capaces ni de entender, ni de comprender, ni de llegar a oralizarse en condiciones, porque tienen otro tipo de patología añadida. Entonces, educación debería de ser consciente de que no solamente te pongo el implante, si tú que te doy llevas también otras exactamente, herramientas. necesito esta herramienta, o sea, yo como madre no lo pido por gusto, porque me guste derrochar dinero, ¿no? Te estoy pidiendo una herramienta necesaria para mi hijo o para mi hija. O me da igual que sea pequeño, que esté en un FP, que esté en un BUC, que esté en donde esté. O sea, es simplemente que puede ser portador de implante coclear y necesitar un intérprete perfectamente. Es una discapacidad un poco invisible por eso, porque parece que hablan y oyen y ya se está todo palia, solucionado. ya se soluciona todo. Luego también necesitan mucho apoyo escolar, pues eso, de PT, de AL, y esos recursos a veces faltan. O hay mucha rotación. ¿Sabes? Te puedes encontrar que están en un equipo muy bueno en un colegio, de tanto de PT a L, y funciona, y la coordinación con ellos desde ASPAS con el cole es fundamental, y al año siguiente cambia, y te viene otro nuevo, y te encuentras es con otra vez volver a hablar con volver el a empezar, cole. y ya lo que decimos, hay algunos que están más receptivos y otros que es como de, oye, no, este es nuestro ámbito, y aquí nosotros. Y si quieres entonces, bien y si no, no. Claro, volver otra vez yo a entiendo, luchar. Van a lo fácil, ahí es donde entran las adaptaciones curriculares significativas. Es como que en vez de dejar que esos niños puedan crecer, porque tienen capacidades extraordinarias, igual que tú, igual que yo, igual que cualquier persona, ahí es donde nosotros vemos que es como que los limitan, los cortan. No, adaptación curricular significativa, no puedes titular. No, perdona, vamos a ver, antes de llegar a una adaptación curricular significativa... Hay que poner otras efectivamente, buscar otros medios, y si ya se es ve otro que tipo si de realmente adaptación. no, pues vamos a las significativas, pero hay muchos pasos en medio antes de llegar a las significativas. ¿Y qué hay del entorno más cercano, con los compañeros, con las compañeras? ¿Creéis que también hace falta que tomen conciencia? Sé que son niños en algunos casos, pero integran bien a los niños sordos o sordas, no solo los profesores o el colegio, me refiero también a sus compañeros de clase, porque me has comentado antes una anécdota que, por ejemplo, la gente, cuando tú hablas a tu hija con gestos, te miran raro, te miran como... Sí, pero eso también es verdad que siempre fuera de mi pueblo, porque en mi pueblo están súper habituados a eso. Depende también muchas veces del niño sordo también, porque es que hay una diferencia abismal. Hay niños sordos que son súper abiertos, que se integran, que no se sienten inferiores, no se sienten inferiores al resto, y hay otros que son muy cohibidos. Entonces sí que es verdad que les cuesta más comunicarse, pero da igual que sea sordo que no sea sordo. Sí que es verdad que algunas veces, como niños que son, se les olvida a lo mejor decir, ¿te vienes? Es tan sencillo como, ¿te vienes? Porque si yo le digo, ¿te vienes? No me está escuchando. Si yo me pongo detrás, no me está escuchando. Me pongo delante o le llamo la atención, vente, vale, genial, pero detrás no. Los niños, yo creo que por regla general hay de todo. De toda la vida somos muy crueles. En el caso de Daniela, es que es verdad que su pueblo se ha
Sí, se ha volcado involucrado muchísimo. mucho. Desde pequeños los compañeros han aprendido lengua de signos, los profesores, bueno, tenía su intérprete, entonces es un caso excepcional. Pero sí que es verdad que hay otros niños que sí que se sienten un poco aislados. Sí. Luego también tenemos casos de niños mellizos, ¿vale? que dependen mucho del hermano, ¿vale? O el hermano tira mucho de ellos. Entonces por eso a lo mejor se sienten menos solos y se integran más. Claro, pero también para que los compañeros se comuniquen con ellos tienen que aprender, por lo que decíamos antes, a hablarles de frente, hablarles claro. O sea, a lo mejor hay chicos o chicas que sus padres, si tienen un compañero que es sordo o sorda en clase, no se preocupan de decirles: oye, que tienes que hablarle de esta forma o tienes que gestualizarle, porque no, si pero no... eso se ve día a día. Además, los niños suelen ser, igual que son crueles, son súper inteligentes y además no les hace falta una estructura en lengua de signos pura, es mímicas. Si ellos quieren comunicarse con un niño sordo, se van a comunicar porque a las finales es mímica. Pero es como dice Beatriz, sí que es verdad que... Yo creo que es esencial también en la formación de los profesores, bueno, los padres primero saber todo esto y que los profesores lo sepan y se lo transmitan a estos niños en el cole. Nosotros hace poco dimos una charla en el Carlos Eraña, en el Cruz Prado. En el Cruz Prado, perdón. Por el Día de la Discapacidad. Y son cosas básicas que tú te crees que lo saben, pero no, hasta que tú no se lo cuentan, ellos no lo saben. Y bueno, allí en este caso hay una niña sorda y el profesor sí que imagino que a los alumnos les habrá informado, pero estas charlas ayudan mucho. Bueno, sobre todo, yo creo que esa charla fue fenomenal porque los niños tocaron lo que era un implante, un audífono, cómo hay que comunicarse con estos niños, cómo se les avisa, dándole en el hombro, no dándole un empujón. Hicimos actividades con ellos para que se pusieran en el lugar de... Para concienciar. Claro. Y la verdad que ese día estuvo muy bien en el cole. Las pelotas en la silla, para cuando También. arrastran, no te haga ruido, que un implante te molesta muchísimo. Claro, porque para ellos les amplifica el sonido, entonces el de los pupitres de arrastrar es si a nosotros es molesto que 20 sillas se muevan, pues a una persona con implante o con audífono que les amplifica el sonido es mucho más. ¿Y os habéis planteado seguir con estas charlas por institutos? Es uno de nuestros objetivos, es seguir dando y concienciación. Y sensibilización. Hacemos además, jornadas. la charla que te están refiriendo ellas, además estuvo súper bien porque era muy activa, muy participativa. Sí, era muy como... Entonces ellos ahí sí que son conscientes del problema que tiene el compañero. Pues ya te digo, nos llevamos audífonos e incluso nos llevamos un implante, entonces es como de... Y les enseñas, es como de esta parte es la que llevan dentro y es como, joder, y lo ves y al verlo te haces tú más consciente de lo que es. Más real, ¿no? De sonidos y demás. Pusimos un vídeo también donde se veía una chica sin ayudas técnicas o sin recursos del colegio y otro cuando sí los tiene. Para ver la comparativa. Para ver la diferencia y eso también les llama mucho la atención. Y José, las empresas, porque hemos hablado de los colegios, de la educación, las empresas, ¿cómo se muestran al querer contratar a una persona sorda? ¿Se muestran reacios al principio o no sé, cuáles son sus reacciones? Pues dependiendo de la empresa, del puesto de trabajo, obviamente desde el servicio de empleo nosotros nos ocupamos de buscar el perfil adecuado para el puesto de trabajo que la empresa demanda. Entonces cuando el trabajador llega a la empresa, ya digamos que tiene su puesto y lo normal es que el trabajador desempeñe su función bien y que al final las personas sordas pueden hacer un trabajo igual que una persona que no es sorda, ¿no? Es cierto que antes de que la persona llegue a incorporarse a ese puesto de trabajo, en la labor de prospección del servicio de empleo, tienes que un poco explicar qué es la discapacidad auditiva, convencer, entre comillas, de que esa persona puede desempeñar ese puesto de trabajo con total eficacia y bueno, y es cierto que hay muchos prejuicios y muchos miedos. Bueno, una persona sorda, ¿y cómo va a hacer esto? ¿Cómo va? Pues mira, hay muchísimas personas sordas que trabajan en todas las profesiones, en muchísimas profesiones, y bueno, pues explicándole un poco cuáles van a ser las tareas que puede desempeñar y las que no podría desempeñar, pero bueno, como el puesto de trabajo, digamos que ya está elegido, digamos que el puesto de manipulación, un puesto pues de obras o de cualquier puesto
que no requiera la audición, bueno, en el caso de que haya personas sordas que sí tienen algo de audición, pues se abriría el abanico, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que hay algunas veces ciertos miedos y prejuicios, pero que siempre son por el desconocimiento, porque no conocen cuál es la discapacidad auditiva, cuáles son sus implicaciones y porque no conocen al final a la persona sorda. Yo la recibo y si descubro sus talentos, la persona sorda sabe cuáles son sus capacidades y la empresa no lo sabe. Entonces, oyen discapacidad antes que capacidad. Oyen primero el problema antes que las posibilidades que tiene esa persona de hacer un trabajo normal, ¿no? Entonces, al final la discapacidad es eso, es una persona con unas características personales y unas barreras que se encuentran en la sociedad. El problema no lo tiene la persona con discapacidad, el problema está en la sociedad que no derriba esas barreras para que la persona pueda acceder a todos los ámbitos con normalidad. Entonces, bueno, pues hemos hablado un poquito de la inclusión real de los usuarios de la asociación. Ahora vamos a hablar de las fuentes de financiación. ¿Cómo se financia Aspas? No sé si Lola lo controlas más. ¿Cuáles son las vías de financiación que tenéis y si también las instituciones públicas os ayudan, si notáis su apoyo? A ver, las principales fuentes de financiación son subvenciones. Tenemos a través de la Junta, con la gestión de los programas del 0,7 del IRPF, con lo que pido que la gente marque la casilla, porque son de mucha utilidad, porque gracias a ellos, por ejemplo, tenemos el servicio de empleo y estamos viendo que es fundamental. Luego tenemos a nivel de la Diputación también nos ofrecen ayudas y a nivel... Diputacapacita, me imagino, ¿no? Sí, y a nivel local, a través del patronato, de la Concejalía de Igualdad, también va sacando convocatorias. Sí que es cierto que son insuficientes, pero bueno, nos permiten poder desarrollar nuestro trabajo un poco. Y luego ya pues nosotros tenemos, pues eso, normalmente el calendario, venta de lotería que también hacemos, lo de las pulseras. Normalmente también hacemos una jornada de sensibilización que la hacemos en la plaza y estamos todo el día ahí en la plaza y pues madres de la asociación que hacen manualidades, pues también las exponemos allí a cambio de recibir, se acercan y las pueden adquirir. Y con esas poquitas cosas, pues haciendo muchos malabarismos, vamos saliendo. ¿Y qué echáis en falta? No sé si echáis en falta más financiación o... Bueno, a ver, todo el mundo pide más siempre, las asociaciones siempre pedís más, pero no sé si echáis algo en falta o algún tipo de iniciativa que os gustaría que estuviese, que no está, claro. Pues ahora mismo así... Sobre todo la rapidez a la hora de poner los medios técnicos. La burocracia más rápida, ¿no? Sí, si se pide un equipo de FM, que no se tarde un par de años, o por ejemplo en las casas comerciales igual, si se rompe una parte del implante, que no se tarde tanto tiempo en que se las arreglen o les den uno de sustitución, no, esto es, gracias a Dios hoy el transporte, la mensajería funciona muy bien y en 24 horas puede tener esa persona, pues si por ejemplo se les ha roto el portapilas, pueden tenerlo en 24 horas uno de sustitución. Es que una persona con implante se quede sin oír les crea mucha frustración, entonces se pueden pasar a lo mejor 3 semanas hasta que les manden ese equipo de sustitución y para ese niño quedarse sin oír es muy dañino. Entonces sí que pedimos que por favor sea más rápido, más... Pero en todos los aspectos, en aspectos técnicos, en ayudas, en todo, porque a la final es burocracia y es atrasar y atrasar y atrasar y son personas que para su formación, educación y demás necesitan esas ayudas, o sea, es que es imprescindible, es necesario para ellos. Como un niño, yo que sé, o una persona en una silla de ruedas, se le rompe la silla de ruedas, necesita otra silla de ruedas, pues es lo mismo, a la final es su oído, o sea, un implante es su oído, un intérprete es su información, un subtítulo es su información visual, es todo, la burocracia que, bueno, burocracia. Pues ya si os parece, porque quedan 5 minutos, vamos a hacer, me gustaría que uno a uno pues hagáis una lista de pequeños retos o metas que se marque la asociación. Si tuvierais que decir qué objetivos prioritarios, 2 o 3
os marcáis cada uno para Aspas, ¿cuáles serían, Beatriz? Empieza por aquí. No, No, sí, hombre, lo habéis estado diciendo, o formación, o... Sí, bueno, eso, que haya más formación, bueno, que demos a lo mejor también más formación nosotros, y bueno, y continuar con el trabajo que estamos haciendo hasta ahora, que continúe esto. Yo pediría más inclusión verdadera, con diferencia, es lo que más necesita, ser inclusivos tanto en sociedad como en cualquier ámbito, más inclusión. Lola. Yo más conocimiento de esta discapacidad. Es una discapacidad muy desconocida. La gente se piensa que no conlleva tanto esfuerzo y sí. Entonces, pues intentaremos sensibilizar a la mayor parte de la sociedad posible. ¿Y José? Y yo por añadir algo más, oportunidades para el empleo, que confíen en las capacidades de las personas con discapacidad y en las posibilidades de hacer un trabajo digno y eficiente. Muy bien. Que las administraciones valoren el sacrificio y el trabajo que tienen que realizar los padres con un niño con esta discapacidad, desplazamientos, ponerte lo que te diga la logopeda, trabajo en casa, o sea, eso, si las administraciones verdaderamente lo valoraran, sería todo mucho más fácil. Pues sí. Sí. Os doy las gracias por haber estado aquí, ya llegamos al fin del programa, así que muchísimas gracias Bea, Asun, Lola y José. Espero que haya servido para dar difusión a Aspas, a la asociación, que para eso hacemos estos programas. Así que gracias por estar con nosotros. No, Gracias por a ti invitarnos. por Y ahora a ustedes, pues hasta el martes que viene no volvemos. El martes que viene estaremos en el Ahora Ciudad Real con el Banco del Tiempo. Van a conocer en qué consiste esta iniciativa, más o menos novedosa en la capital. Contaremos aquí con algunos miembros del Banco del Tiempo y también con la concejala de Acción Social, con Matilde Hinojosa. Volvemos, por tanto, el martes. Gracias por seguirnos y por estar con nosotros en directo. Después saben que este programa se subirá a nuestras redes sociales, así que quien no haya podido verlo, allí estará. Gracias por seguirnos. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal.